Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a esta masterclass. Hoy nos ocupa el tema de el deseo sexual en el hombre. A mi marido y a mí nos encanta dar charlas para parejas, aparte de para profesionales, y cuando damos charlas para parejas y hablamos del deseo sexual, hablamos del deseo sexual en la mujer y luego decimos el del hombre, y siempre hay algún hombre en la sala muy contento, muy orgulloso él de lo que va a decir, y dice que de eso no hace falta hablar porque un hombre siempre está dispuesto. El resto de los hombres de la sala se ríen y se ríen pues porque parece que es lo que toca. Y yo siempre me pregunto, y siempre de hecho lo comentamos, que hay algún hombre en esa sala que sí que tiene problemas con ese deseo, pero parece que no se puede decir porque un hombre parece que siempre tiene que estar dispuesto, deseante y capaz de tener una relación sexual de cualquier manera y en cualquier momento. Sabemos, los que nos dedicamos a la terapia sexual, que los hombres también tienen falta de deseo. Y sabemos también la importancia que es para los profesionales, lo importante que es para los profesionales tener herramientas y un buen conocimiento sobre esta realidad. Así que si pensamos en quién nos puede inspirar, quién nos puede traer un poquito de conocimiento científico sobre este tema, pues tenemos que pensar en Francisco Cabello, que es a quien tenemos hoy para esta masterclass. Antes de presentarte, Francisco, comentar que esta es una masterclass que hacemos en el Instituto de la Pareja, donde nos dedicamos a la formación, a la terapia y a la investigación también. Tampoco me he presentado yo, mi nombre es Ana Gil, para los que no me conozcáis, y junto con mi marido, con José Carayol, dirigimos el Instituto de la Pareja. Entonces, esta charla se dirige principalmente a profesionales que trabajan o que les interesa esta temática, pero también a cualquier otra persona pues, que simplemente quiera tener un poquito más de información. Y os voy a presentar a Francisco Cabello. Francisco Cabello es director del Instituto Andaluz de Psicología y Sexología. Es psicólogo, es médico, psiquiatra también y es sexólogo. Francisco Cabello, yo creo que es difícil que alguna de las personas que nos dedicamos a la sexología no lo conozcáis, porque es uno de los sexólogos pioneros en nuestro país, de los que han ido abriendo paso, de los que han ido trayendo la sexología a nuestro país y sobre todo de los que han estado estableciendo esas bases empíricas, esas bases científicas de la sexología. Como recomendación, de hecho lo tenemos también así en nuestra formación de sexología, su manual de sexología, donde él habla pues ampliamente de todas las dificultades sexuales. Además, Francisco Cabello es un investigador. Contamos con muchísimos artículos. Yo no sé cuál es el número de artículos científicos. Creo que en la última revisión o así, no te creas tanto, son 94, o sea, 94. Bueno, 94 se dice rápido, pero, pero lleva un hemos, montón de trabajo. hemos bajado el ritmo últimamente. Y bueno, es muchísimo y además es, pues eso, formador de muchísimos másteres. Yo creo que has pasado por todos los másteres, casi todos los másteres que han habido y que hay de sexología en España y fuera de España. Es conferenciante internacional, no solamente en nuestro país, sino pues yo no sé ya en cuántos países tampoco, pero no sé si tú llevas la cuenta. Pues no, pero Unos muchos. cuantos, unos cuantos. Entonces es un honor poder contar hoy contigo, Francisco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener un espacio donde vamos a escuchar todo lo que tiene que ver con este tema y después los últimos 10 minutos los vamos a dedicar a poder hacer algunas preguntas y pues poder resolver estas cuestiones. ¿Vale? Así que sin más, pues cuando quieras puedes comenzar. Pues muy bien, Ana. Gracias por la presentación. Para mí, pues, es un placer hablar de deseo. Decías tú que cuando hay hombres y se habla de deseo, pues se ríen. Bien, las cifras son claras. Si hay 4 hombres hablando de deseo y todos hablan de forma exuberante del deseo, al menos uno, coma algo, está mintiendo. Porque la prevalencia de la falta de deseo masculina anda alrededor del 27%. Y la prevalencia y todos los hombres, o sea, aproximadamente, porque la salud sexual es como la salud bucodental, o sea, que yo ahora mismo tengo la dentadura a lo mejor bien, pero mañana me sale una caries, ¿no? Y a lo largo de la vida, a lo largo del ciclo vital, los hombres más tarde o más temprano van a pasar por una etapa de falta de deseo seguro, ¿eh? Y ahora lo veremos.
aunque creo que lo veremos más adelante porque hoy me toca hablar de deseo, no del deseo sexual hipoactivo, estoy en lo cierto, ¿no? Hoy solo de la fisiología del deseo, ¿no, Ana? Sí, bueno, lo que tenemos es características del deseo sexual masculino, pero bueno, tú Perfecto. quieras, como lo quieras manejar. No, perfecto, luego en las preguntas ya vamos a donde queramos. Pues nada, voy a compartir una presentación porque si no iba a ser muy duro. Me- Te envío la solicitud, Ana. Bien, ¿se ve la diapositiva, Ana? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, pues vamos a ver. Tin. Bueno, empezaremos porque ya sabéis que la respuesta sexual de forma empírica siempre se la atribuimos, aunque hay algunos autores que precedieron a Master y Johnson, realmente el mérito lo tienen ellos porque lo hicieron de una forma más científica, lo publicaron de forma correcta y demás. Ya sabéis que Master y Johnson describen la respuesta sexual humana y no es que no supieran de deseo, sino que ellos reconocen que no se querían meter en ese charco y como veis en la respuesta sexual humana, ellos no hablan de deseo, sino directamente hablan de excitación, meseta, orgasmo y resolución con unas pequeñas diferencias en la mujer, ¿no? Vamos a hacer al principio un poco de comparación para entender cómo es el deseo del hombre, comparando un poco con el deseo de la mujer, que está mucho más estudiado. Os tengo que decir que en una búsqueda bibliométrica de sobre deseo masculino, hecha pues hace escasamente 2 meses, el número de artículos publicados en Journal Citation Report, os tengo que decir que toda la información que os voy a dar, salvo algún artículo que os advertiré, son artículos del cuartil 1, del cuartil 2, que están reseñados en Journal Citation Report, o sea, artículos que están revisados por pares para basarnos en la evidencia científica. ¿De acuerdo? Pues bien, os tengo que decir que haciendo una revisión de todas las bases de datos, nos encontramos hace exactamente 2 meses que sobre fisiología del deseo sexual masculino había escasamente 136 artículos, con lo cual estudiar el deseo sexual masculino no tiene mucho mérito porque hay 136 artículos nada más, ¿no? Pero bueno, sí sabemos mucho, con suficiente, para lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? Ya decía que Master y Johnson no se metieron en ese charco y hablaron de excitación, meseta, orgasmo y resolución. Es en 1974 cuando Kaplan refiere en una publicación, que la falta de deseo, o sea, que la terapia de Master y Johnson es muy útil siempre y cuando haya deseo. Y le añade a la respuesta sexual de Master y Johnson, le pone delante el deseo, ¿no? Después llega este señor, Roy Levin, fijaros, ya nos plantamos en el 2000 y vienen a decir que la respuesta que las mujeres, en función de su ciclo menstrual, tienen dos tipos de deseo. Deseo fase uno, donde habría, porque se basa en estos estudios de unos ginecólogos en 1987, que decían que las mujeres, cuando estaban ovulando, se abandonaban, pero cuando no estaban ovulando necesitaban envolvimiento, cariñito, por así decirlo, ¿no? Entonces, Roy Levin habla de deseo fase uno, que es el deseo que cualquiera de vosotras tiene en casa cuando tiene ganas y dice, si estuviera aquí mi pareja, pues me pegaría un festival erótico, ¿no? Y el deseo fase 2 es que estáis tranquila en casa y llega vuestra pareja y os habla, o mejor aún, o escucha en una palabra íntima, ¿eh? O estimula y entonces aparece el deseo. A mí me gusta llamarle deseo preexcitatorio y deseo postexcitatorio. En este artículo, está publicado en esta revista, Beverly Whipple, tuve el honor de que fuera maestra mía en Rutgers allá en el 90 y tanto, en el 96 exactamente,
habla que esta es la respuesta sexual masculina y la respuesta sexual femenina en en periodo periovulatorio, o justo antes de la regla, o justo después de la regla, que el resto de las ocasiones, y también en situaciones de enamoramiento, por eso ya lo señala en rojo, y que el resto de las ocasiones el deseo empezaría por la seducción, las sensaciones, el abandono, y sería una respuesta circular. Esto está publicado en una revista de poco factor de impacto, ¿m? Y tiene más éxito, aunque viene a hacer lo mismo, el modelo de Rosemary Bason, una psiquiatra de Vancouver, que hablaba que la mayor parte, un mínimo del 50% de las veces, el deseo de la mujer empezaría por la intimidad. Lo que Beverly llamaba seduction, ella lo llama intimacy, ¿no? Y un poco más tarde pensó que las mujeres no solo tenían deseo por la intimidad, sino también por la motivación, ¿no? Y ya tenemos dos modelos de Bason, el modelo parcial de la intimidad y el modelo combinado intimidad-motivación. O sea, Bason dice que las mujeres empiezan el deseo por, como el deseo fase uno, de Roy Levin, o sea, porque te entran ganas de repente, o porque tienes ganas de intimar, ¿eh? O porque estás motivada para iniciar una relación debido a que sabes que vas a tener sensaciones físicas, confirmación del compromiso, habilidad para excitar a la pareja y sensación de sentirte atractiva, ¿no? Este es el modelo combinado de Bayes. ¿Y qué se parece el deseo masculino al deseo femenino? Pues fijaros que mucho más de lo que pensamos. ¿M? Esto está hecho con una muestra, dos muestras independientes de hombres noruegos que no tienen mucho que ver con hombres portugueses. Y el resultado, pues, es calcado, ¿no? Como veis, tenemos tres patrones distintos de deseo sexual masculino. Unos señores que tienen el deseo sexual disminuido, o sea, un 23,6%, que no estamos hablando de deseo sexual hipoactivo, sino gente que es poco deseante, pero que no cumpliría criterios de deseo sexual hipoactivo, ¿no? Entonces, eh, digamos, de esos cuatro señores que están alardeando en una barbacoa de su capacidad de desear, pues el que ríe más bajito sería el del deseo sexual disminuido, ¿no? Bien. Siempre habrá otro pegado a la barbacoa que tiene deseo sexual hipoactivo. Ese no ríe, ese más bien le entran ganas de llorar, ¿no? Pero vamos, disimulará porque ahora veremos que los hombres, una de las cosas en las que más fingen es en su capacidad de desear por imposición social. Lo vamos a ver en otro estudio, ¿no? Pues bien, hay tres patrones, como digo, un deseo sexual masculino disminuido, un deseo sexual receptivo, que es el equivalente al deseo fase 2 de la mujer, el equivalente al modelo intimacy de Bason, que sería un señor que nunca empieza, pero que cuando empieza se activa, ¿no? Bien. Y luego estaría el señor que se corresponde más con la gráfica esta que hemos visto, ¿no? Un señor que tiene un deseo espontáneo que empieza por aquí y su respuesta sexual va a ser así, ¿no? Bien. Entonces, vemos que el único predictor del patrón de deseo sexual receptivo es, o sea, que se da más en gente que está más aburrida con respecto a la relación. Bien. Independientemente del modelo, de esas tres posibilidades, los componentes del deseo e independientemente de la escuela, todos estamos de acuerdo que son estos. O sea, para que un señor tenga deseo, tiene que tener una base neurofisiológica, o sea, sus hormonas tienen que estar bien. Ahora os voy a pegar una paliza con las hormonas, sus neurotransmisores tienen que estar bien. Tenemos que tener una disposición emocional, afectiva y cognitiva. O sea, el individuo no puede estar ni muy ansioso ni muy deprimido y tiene que pensar, tiene que tener a nivel cognitivo una buena idea sobre el deseo. Yo cuando hablo de esto siempre pongo un ejemplo que me pasó, de esto hará ya unos 10 años o así, quizá alguno más. Voy con un taxista, ¿eh? El taxi para en un semáforo, paseo marítimo de Occidente en Málaga,
bueno, un paseo marítimo que se llama Paseo Marítimo Antonio Banderas, y en una ducha hay dos chicas duchándose en topless, ¿no? Bien. Dice el taxista, qué poca vergüenza, así pasa lo que pasa, ¿no? Bien, no tenía yo el día para discutir con el taxista. ¿M? Y al día siguiente sigo con la moto rota y me encuentro en la misma situación. Voy con un taxista, y en el mismo sitio una mujer con un crío pequeño duchándose, ella en topless, ¿eh? Curiosamente, bueno, esto no salimos de tema, pero no sé qué ha pasado. Antes en Málaga se hacía mucho topless y ahora han cambiado las costumbres. Se ve que han cambiado las costumbres y ya se hace menos. Ahora se usan otro tipo de bañador que es más tipo brasileño, pero con el pecho cubierto, la moda, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que el taxista que ve a las chicas haciendo topless con su hija o hijo pequeño, dice, qué alegría vivir por aquí, ¿no? O sea, son dos conceptos totalmente distintos sobre dos visiones totalmente distintas de desear, ¿no? ¿Eh? De la misma manera que yo cuento una anécdota siempre de Torrente Ballester, el académico de la lengua, que cuentan que con 70 y tantos años entró con un Angor, una angina de pecho en el hospital en La Paz de Madrid, la atendió una doctora y exclamó, estoy hasta los huevos de la puta testosterona, ¿no? Hay quien vive el deseo de una manera como de descarga y es quien vive el deseo como con una situación de qué placer que tengo deseo, ¿no? Y ahí es donde interfieren los aspectos cognitivos, ¿no? Y luego necesitamos inductores eficaces de sensaciones y sentimientos sexuales. O sea, necesitamos unos estímulos externos. Puede ser una persona con ciertas características, puede ser mi pareja, hombre, mujer, como sea, y una estimulación interna. O sea, una estimulación externa, una posible pareja, sexual o no sexual o íntima. Sabemos perfectamente que cuando lo que nos vincula a un inductor externo del deseo, donde hay un predominio amoroso, ¿eh? Cómo se activan núcleos que son paralelos a los del sistema de recompensa sexual, pues la intensidad sexual generalmente va a ser mayor si el individuo tiene un estilo de apego seguro. Vamos a entrar en eso más adelante. La cuestión es que necesito un estímulo externo, ¿eh? Y una estimulación interna. Entre los estímulos internos, tenemos evidentemente la fantasía erótica. De hecho, la gente que tiene un deseo sexual hipoactivo pierde la capacidad de fantasear y pierde la fantasía espontánea. La fantasía espontánea que son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Y esto es un estudio hecho con población francesa, está publicado en el Journal of Sexual Medicine, que está en el cuartil 1. A ver, por si alguno no está familiarizado, cuando hablo de cuartiles me refiero a revistas científicas del máximo nivel. Las revistas científicas revisadas por pares están divididas en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Todas ellas, todas ellas son fiables, pero a mayor, o sea, el cuartil 1 es mucho más fiable que el cuartil 2 y así sucesivamente. Bueno, pues esto está publicado en el cuartil 1, y como veis, el 87,6% de hombres, tiene como fantasía, son hombres franceses, la felación, hacer el cunilingus o pensar en que le están haciendo una felación. Una fantasía común es tener sexo con dos mujeres y un 83,4% pareja distinta a la habitual. Pues muy bien, si comparamos, ¿m?, la fantasía masculina, la fantasía del hombre con la fantasía de las mujeres, pues vemos que hay más variedad de temas sexuales en la fantasía masculina, hay más contenido explícito en la fantasía masculina y hay más variedad de pareja en la fantasía masculina. Se superponen la fantasía de hombres gay
con respecto del hombre hetero, aunque le aplican a veces un componente un poco más emocional, los hombres que se autodefinen como homo, ¿no? Y bueno, aquí mirando la fantasía, comparando hombres con mujeres, también vemos que hay unas diferencias claras en estos apartados, en dar sexo anal, fantasía menos común en mujeres, en eyacular en la cara o cuerpo de la pareja, en estrangular a la pareja, menos más que son fantasías, porque si no estaríamos perdidos, ¿eh? En voyerismo, ¿m? Y en el cuckolding, ¿no? Esta fantasía, por ejemplo, el cuckolding, no se da, no aparece en la cuando se hacen los cuestionarios, no aparecen las mujeres. El cuckolding, para quien no estéis familiarizadas con el tema o familiarizados con el tema, es una fantasía de ver a tu pareja teniendo sexo con otra persona, ¿no? Y hay dos tipos de cuckold. Cuckold es en inglés el equivalente a cuernos, o sea, a infidelidad, ¿no? O sea, te están, pero consentida. Y hay de dos tipos, el cuckold submissive y el cuckold, vamos a llamarle más normal. O sea, ver a tu pareja teniendo relaciones sexuales con otra persona, y el cuckold submissive es ver a tu pareja teniendo relaciones con otra persona mientras ella te humilla, ¿no? O sea, mientras ella te dice, pues, este sí que me lo hace bien y tú no, este tiene los genitales mucho mejores que los tuyos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esas son fantasías que no aparecen en mujeres ni hetero ni en mujeres lesbianas, sí aparecen en hombres gay, hombres bisexuales y hombres heterosexuales, ¿no? Otro inductor interno del deseo y muy importante, muy, muy importante, es el sueño. Para tener deseo hay que dormir bien. ¿Mm? Muy importante. Vamos a ver, nosotros y vosotras, porque esto es común en hombres y en mujeres, cada vez que alcanzamos la fase REM del sueño, a vosotras o aumenta la amplitud del pulso vaginal. O sea, es como si estuvierais lubricando, ¿eh? Aumenta el pulso en las paredes vaginales y eso tiene como misión la liberación de óxido nítrico endotelial. Para que eso se produzca, quedaros con esta palabreja, para que nosotros tengamos la sensación de morbo, tenemos que liberar en la cabeza una sustancia que se llama óxido nítrico neuronal. Eso se une con el óxido nítrico endotelial que se libera en la capa interna de la arteria, va a hacer que el clítoris entre en erección, va a hacer que aumente el pulso en toda la vagina, ¿no? Pues eso os debe de pasar cada vez que alcanzáis la fase REM del sueño. Ya sabéis que el sueño tiene fase 1, fase 2, fase 3, 4, o sea, ya le llamamos fase 3, y fase REM de Rapid Eye Movement, o sea, movimientos oculares rápidos debajo de los párpados. Bien, cada vez que alcanzamos la fase REM, que es esa fase en la que recordamos los sueños, ¿eh? El hombre entra en erección, libera óxido nítrico neuronal, al igual que vosotras, y eso es un componente fundamental para el deseo y para la respuesta eréctil. De tal manera que cada vez que dormimos bien, estas son distintas maneras de medir la testosterona aumenta, ¿eh? Como sabéis, la testosterona, ya os adelanto, que tiene mucho que ver con el deseo. Y si tenemos sueño de corta duración, mucho de despertar en la noche, no llegamos a soñar, no llegamos a tener un sueño profundo, ¿eh? Pues entonces vamos a tener lo que se llama una aberrante sleep-related erection. O sea, vamos a tener, a ver, os lo resumo más fácil. Por ejemplo, la gente que tiene apnea del sueño pierde el deseo. La gente que tiene apnea del sueño, mujeres con apnea del sueño, pierden el orgasmo y pierden el deseo. Hombres con apnea del sueño pierden la erección y pierden el deseo. En una palabra, para tener deseo, para tener una buena respuesta sexual,
hay que dormir bien. ¿Mm? Bien. Os decía yo que la testosterona subía las distintas maneras de medirse a medida que dormíamos mejor. Pues bien, pero no solo es la testosterona la que interviene. Todas estas todas estas cositas que tenemos aquí van a intervenir para el deseo. De todas las hormonas que tenemos en el cuerpo, las que intervienen son la testosterona, el estradiol. El estradiol que en la cabeza se aromatiza, quedaros con esta palabra, no lo puedo, no sé cómo traducirlo mejor. Hay una enzima en la cabeza, bueno, en todo el cuerpo, que se llama aromatasa, que convierte el estradiol, lo convierte en testosterona. Entonces, hay muchos núcleos en el cerebro, los vamos a ver a continuación, que son ricos en aromatasa, con lo cual lo que hacen es convertir la testosterona cerebral en, o sea, convierten el estradiol cerebral en testosterona. Un metabolito de la testosterona, la dihidrotestosterona, también influye notablemente en el deseo. Ya sabéis que hay gente que se le cae el pelo, tenemos casi un 50% de gente con calvicie, y el que no quiere estar calvo, pues toma productos, ¿eh? como el finasteride, que es un fármaco que inhibe la dihidrotestosterona. Entonces, el pelo se le cae menos o no se le cae, pero el deseo se ve muy afectado. Algunos prefieren tener pelo que tener deseo, pero bueno, eso ya es cosa de cada cual, ¿no? También influyen las quispestinas. Esto lo sabemos más recientemente. Las quispestinas, quispestina es muy rica, fijaros, en la placenta, ¿eh? Cuando estáis embarazada, y se llaman quispestinas, porque los produce el gen KIS1. Pues esto actúa neuromodulando todo nuestro sistema de cerebro antiguo, nuestro cerebro reptiliano, el encargado con la reproducción. Entonces, cuando se inyecta quispestina, vemos que aumenta el deseo. Lo mismo ocurre con la oxitocina, me falta uno, la vasopresina en hombres, en mujeres no está tan claro, ¿eh? Y la hormona estimulante de alfa-melanocito. Todas estas sustancias van a intervenir aumentando el deseo. Cuando esta hormona y o neuromoduladores no están bien, ¿eh? Vamos a tener problemas para desear. Vamos a desglosar esto un poquito. Voy a intentar hacerlo lo más eh, fácil posible, pero es complicado porque es muy técnico, ¿no? Fijaros, la testosterona podemos afirmar rotundamente que es la hormona del deseo, ¿no? Entonces, parte se produce en los testículos y parte se produce en las glándulas suprarrenales. Vosotras las mujeres, parte producís en los ovarios y parte producís en las glándulas suprarrenales también. Pues fijaros, en el 95 se pensaba que tanto el estradiol como la testosterona actuaban en 6 núcleos cerebrales que tenéis señalados aquí. Bien. Hoy sabemos que la testosterona actúa a todos estos niveles y tiene mucho que ver, o sea, y es fundamental para el desarrollo del deseo. ¿Qué hace la testosterona? Pues actúa sobre las neuronas, haciendo que las neuronas produzcan óxido nítrico neuronal, que ya lo hemos mencionado antes. ¿Y qué hacen los estrógenos? El estradiol. Pues el estradiol se convierte en testosterona en el cerebro por una parte. Pero la parte que no se convierte actúa sobre las neuronas de nuestro sistema de recompensa. Para los que no estéis familiarizados, nosotros en nuestra cabeza tenemos el sistema de recompensa, es aquello que nos gratifica, ¿eh? Que tenemos en la memoria cosas agradables y se activa ante un estímulo concreto y entonces pues nos sentimos bien. Es el sistema de recompensa que vamos a desglosar ahora, ¿no? Bien, pues sistema de recompensa lo que hace es liberar una sustancia que se llama dopamina. Dopamina y óxido nítrico es deseo. Pues la dopamina la liberan las neuronas por acción de los estrógenos,
La dopamina la liberan, el óxido nítrico la liberan los neuronas por acción de la testosterona. Y eso tiene mucho que ver con la conducta. Fijaros, probablemente este trabajo, que es anónimo, está publicado en la revista Nature y es un trabajo muy simpático. Era de unos biólogos que estaban estudiando unos pájaros en Madagascar, iban a unos islotes a estudiar los pájaros, dejaban a sus parejas en la isla matriz y hubo un señor que no sabemos su nombre porque lo publicó y se perdió, ya digo, es una publicación de 1970, que lo que hacía era pesar la barba. Cortaba los pelos y los pesaba, método rudimentario. Pero veía que a medida que la barba se acercaba, o sea, salían los domingos para los islotes y volvían los viernes, a medida pesaba todos los días la barba afeitada de los biólogos que estaban estudiando a la ave y veía cómo la barba del jueves era más pesada que la del miércoles más pesada que la del martes. O sea, a medida que se iba aproximando la idea de ver a sus parejas, ¿eh? El contenido de testosterona era mayor. Esto es lo que viene a decir aquel estudio primogenio, ¿no? Hoy día que tenemos muchas medidas, pues tenemos estudios como este, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, que los hombres que duermen con bebés en la misma habitación, la testosterona biodisponible les baja un tercio al cabo de 2 semanas. O sea, lo que quiero decir con esto es que la testosterona circulante no nos sirve de mucho, nos sirve la testosterona que actúa y sobre todo la que actúa a nivel cerebral, ¿no? Y entonces, pues hay cosas como muy simpáticas. Fijaros el estudio que ha hecho este señor, ¿no? Busqué quién era, porque a alguien que se le ocurre hacer este estudio, pues me llamaba la atención ver su fisonomía, ¿no? Porque lo que estudia, fijaros, se va a las table dance, que son esas cosas que vemos en las películas americanas, que es muy frecuente en San Francisco y en Los Ángeles, que están chicas bailando stripper, haciendo pole dance, ¿no? En la barra. Y entonces, pues hay señores que van y le ponen dólares en el tanga, ¿no? Bien, pues entonces este señor lo que hizo fue estudiar que ganaban las strippers que estaban ovulando con respecto a las strippers que estaban menstruando, con respecto a las strippers que estaban con anticonceptivos, ¿no? Y como veis, pues había diferencias significativas entre grupos en los 3 niveles. Las strippers ovulando ganaban más, las strippers menstruando ganaban menos, pero ganaban más que las que estaban con anticonceptivos. Tengo que decir que la costumbre allí es que cuando a alguien le gusta mucho una chica de las que está bailando, pues se la lleva a un reservado para que baile para él solo o para él y un grupo de amigos, ¿no? Una cosa así como, yo diría que un poco tonta, pero bueno, la cuestión es que este es el trabajillo. Y vemos cómo la testosterona varía dependiendo de los estímulos, ¿no? Mayor frecuencia masturbatoria, sube la testosterona, tener relaciones sexuales, sube la testosterona, ver películas eróticas, sube la testosterona. Esto lo he traducido literalmente del trabajo de Ronnie, 15 minutos, tal como lo dice él, 15 minutos de interacción con una mujer joven, sube la testosterona. En un club sexual, los hombres que interactúan con mujeres suben más la testosterona que quienes, otro grupo que está viendo vídeos porno, y los hombres con disfunción eréctil que mejoran con terapia sexual aumentan la testosterona frente a quienes no mejoran independientemente de la etiología del proceso. ¿Mm? Bien. En definitiva, esto es un esquema de nuestro cerebro antiguo, nuestro cerebro reptiliano, el que habla con el sexo. Fijaros que aquí, por encima, estaría la corteza orbitofrontal, ¿no? Que lo que hace la corteza es inhibirnos. O sea, si nosotros no arrancamos la corteza, sexualmente estaríamos muy activos. Os he hablado de las quispestinas.
Las quispestinas están en investigación porque sería un posible tratamiento futuro para el deseo de la mujer y para el deseo del hombre. ¿Sabéis qué hacen las quispestinas exactamente? Pues lo que hacen las quispestinas cuando se administran externamente es inhibir la prefrontal, inhibir concretamente nuestro diálogo interior. O sea, tú vas a tener sexo, te atrae a alguien, y te pone a pensar si esto, si lo otro, si lo demás, ya si voy a ir bien, si no voy a ir bien, si me interesa, si no me interesa, si merece la pena, si no merece la pena. Pues nuestro diálogo interior se anula con las quispestinas y actúa el cerebro antiguo, que como veis, aquí está, hay unos sitios como la amígdala medial, que es esta, rica en aromatasa, o sea, está transformando la testosterona cerebral, la está transformando en estrógeno, está el núcleo del lecho estriado y el área preóptica medial del hipotálamo, que es esta. ¿eh? Todas las zonas que tienen aromatasa, que al mismo tiempo tienen receptores androgénicos, junto con el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, van a ser fundamentales para la respuesta sexual, ¿no? O sea, van a ser fundamentales, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que os quede, esto un poco complicado para quien no esté familiarizado con estas cosas, estos son nuestros circuitos de recompensa. Para tener deseo hacen falta dos cosas. O sea, la fundamental es tener memorias de placer. ¿Qué son memorias de placer? Pues a mí mi madre me decía, me hablaba con tono cariñoso, ¡ay, mi niño, qué bonito! ¿eh? Mi madre olía de una manera concreta. ¿m? Mi madre me miraba de una forma concreta, sobre todo me miraba de una forma concreta, o sea, me miraba con cariño. ¿eh? Eh, y eso está en mi memoria a largo plazo. Cuando alguien me habla en un tono de voz concreto, ¿m? que no es que se tenga que parecer a mi madre, sino que a lo largo del desarrollo evolutivo, pues yo he conectado con gente que me ha querido, he conectado con gente que me ha tocado, he conectado con gente que leía de una manera, he conectado con gente que hablaba con una paralingüística, con un tono de voz concreto, y eso está en mis memorias de placer. De tal manera que ahora me mira alguien, ¿eh? de una manera concreta que yo no sé cuál es, pero que no se puede fingir, y esa mirada ¿eh? conecta con mi memoria a largo plazo y se activa el circuito de recompensa este. El área ventral tegmental se llama y empieza a liberar dopamina y óxido nítrico. El área medial preóptica y el núcleo accumbens, que es el núcleo más cachondo que tenemos en la cabeza, porque es el núcleo que se activa con todo, el núcleo de la risa, pero también el núcleo de las adicciones, el núcleo gamberro, por llamarlo así, ¿no? Entonces, nosotros, para tener deseo, tenemos que tener buena memoria a largo plazo y tenemos que tener almacenada memoria de placer. ¿Qué le sucede a la gente que no tiene deseo? Pues muy fácil, nunca le ha pasado cosas agradables, no tiene nada bueno en las memorias de placer. Pues imagínate gente que ha tenido la suerte de criarse en un medio hostil, en un medio nada reforzante, o gente huérfanos que no han tenido padre, madre, gente que les quiera, sustitutos, ¿no? Bien. Entonces no tienen nada en las memorias de placer a lo largo de su desarrollo en la adolescencia. No han tenido la suerte de acumular historias positivas. Entonces, al no tener nada en las memorias de placer, no hay nada que evocar en el circuito de recompensa. Y puedo no tener deseo porque no tengo memorias de placer o porque tengo una situación traumática que me impide detectar las pistas. O sea, una persona que ha sido violada, una persona que tiene un trauma importante, pierde la capacidad de detectar las pistas. Hay un trabajo de Lori Broto, una persona muy influyente
en el mundo de la investigación en sexología, porque probablemente es la persona que más publica. Ella es la coordinadora en el DSM-5, es una psicóloga de Vancouver, que es la coordinadora en el DSM-5 de las disfunciones sexuales, puesto ganado a costa de la gran cantidad de publicaciones que tiene, y tiene una publicación que hizo en el 2015 sobre personas que se autoidentifican como asexuales, y le pasa el Alexithymia Toronto Questionnaire, que es un cuestionario para detectar la lesitimia. ¿Qué es la lesitimia? La lesitimia es la gente que no tiene capacidad para detectar las emociones. Bueno, pues curiosamente la mayoría de los participantes que se autoidentificaban como asexuales puntuaban alto en el Alexithymia Questionnaire, o sea, no detectan las pistas, por lo cual no le llama la atención nada, no le estimula nada, porque, insisto, no detectan esas pistas que tienen que activar el área ventral tegmental, el área medial preóptica y el núcleo accumbens. Bien. Este es el sistema de recompensa, sistema de la dopamina. Pero yo hablaba antes de la hormona estimulante de la melanocortina. Entonces, concretamente la hormona estimulante de los melanocitos alfa. Cuando yo tengo sed y veo agua y tengo mucha sed, se me activa el sistema de recompensa. ¿eh? Pero no necesariamente una cuestión excesivamente agradable. Ahora, cuando yo veo una persona que me mira de una manera concreta, que huele de una forma concreta, cuando yo veo eso, no solo se me activa el sistema de la dopamina, sino que se me activa el sistema de la melanocortina, que nace en el núcleo 4, manda proyecciones al área ventral tegmental y al núcleo accumbens. ¿Qué hace la hormona estimulante de los melanocitos alfa? Pues inundar de dopamina todos estos núcleos. ¿Mm? O sea, inundar de deseo. O sea, lo que hace es que ese deseo además sea placentero. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, se nos va a activar el sistema, se nos va a activar el sistema de la norepinefrina. ¿eh? El sistema de la norepinefrina ¿eh? Lo relacionamos siempre con la ansiedad, ¿cierto? Una liberación masiva de norepinefrina que venga del locus cerúleo, pues nos va a generar ansiedad. Pero lo que nos sucede cuando detectamos pistas de placer y se activa el sistema de recompensa, el sistema de la norepinefrina es fundamental porque abre los canales de memoria. O sea, para lo que nos sirve esto es para conectar la imagen de quien me está mirando, ¿eh? conectarla con esas memorias de placer. Todo esto automático. Por supuesto, yo no me mira a alguien y digo, este señor o esta señora me está mirando como me miraba mi madre, ¿no? O como me miraba aquella novia que tuve. No, no. Estamos hablando del cerebro antiguo, del cerebro reptiliano, que se nos está poniendo en marcha, porque cuando yo miro a alguien, fijaros, claro, no quiero profundizar esto mucho porque si no os vais a aburrir como una ostra, si no lo estáis ya. O sea, yo veo a alguien que me mira y no sé por qué me cae bien. ¿m? Y lo que está pasando es que se proyecta, esa mirada se proyecta hacia mi giro fusiforme derecho. Y el giro fusiforme derecho, perdona que hay una ambulancia, y el giro fusiforme derecho, ahí es donde están memorias visuales. El giro fusiforme derecho me sirve para identificar rostros. La gente que tiene una alteración, una hemorragia cerebral, un trombo que le pilla el giro fusiforme derecho, no detecta las caras y entran en una enfermedad que se llama prosapognosia. Os recomiendo un libro que es muy interesante y fascinante, una novela de Oliver Sacks
que trata esto indirectamente, que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? Bien, pues fijaros una cosa muy importante y se va a entender así mejor. Muchas de vosotras, muchos de vosotros tendréis perro. ¿Mm? Cuando acariciáis al perro, le miráis al ojo. Vuestro perro os mira al ojo. Y entonces empezáis a liberar masivamente oxitocina. El giro fusiforme derecho está identificando al perro, libera oxitocina y la oxitocina genera un buenismo espectacular. ¿Mm? Entonces tú te crees que a tu perro solo le falta hablar. Te crees que tu perro te entiende. Te crees que tu perro te adora. Y no, el perro no tiene prefrontal. No, no hay que darle mucha vuelta. El perro tiene un condicionamiento que si te mira, lo acaricias, lo miras con esa cara de pasión, sabe que o va a salir a la calle o va a comer. ¿Mm? Punto pelota. Pero tú te estás pensando que el perro, si pudiera hablar, te hablaba. ¿Mm? Y que te adora. Y ahí hay un amor profuso, debido a esa liberación masiva de serotonina, que en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, no está tan claro, va acompañado, fijaros, la oxitocina es una molécula muy tonta, son 9 aminoácidos nada más. Sir Henry Dale es un señor que le dieron el premio Nobel por aislar la oxitocina y pensaba que servía pues para parir. Y es verdad, ¿eh? No se podía imaginar que el cerebro, vuelvo aquí, está lleno de receptores, de oxitocina. ¿Eh? Entonces, los receptores oxitocinérgicos sirven para generar el vínculo, sirven para generar el vínculo de apego, y sirven para recordar las cosas positivas. Fijaros, pongo un ejemplo. Uno de los problemas, decía Ana, con toda la razón del mundo, que esta herramienta nos sirve para esto del Zoom, las videoconferencias, pues fijaros, nos permite, estamos interesados en el deseo, que personas de distintos sitios y lugares a la misma hora estemos conectados y encima nos estemos viendo las caras. Bien, pues es una ventaja, desde luego, incuestionable. ¿Qué inconveniente tiene? Pues tiene un inconveniente, que los píxeles no alumbran el giro fusiforme derecho. Ejemplo, se coge, hay un estudio donde un señor vende un producto, reúne a una gente y vende un producto financiero que en teoría tiene grandes beneficios. Una cosa de bolsa, ¿no? Entonces reúne a unos señores y esos señores han aceptado entrar en un experimento, están engañados por otras cosas, pero el experimento, lo resumo, la mitad de esos señores ha inhalado, ¿eh? un placebo y la otra mitad ha inhalado oxitocina. Los que han inhalado oxitocina están todos dispuestos a comprar el producto bursátil. ¿Mm? Pero el experimentador hace una segunda fase. Al día siguiente, se coge al grupo que ha inhalado oxitocina, y se le da a inhalar oxitocina de nuevo. Aquí no hay placebo. Se le da a inhalar oxitocina. Pero, pero, en vez de el, el señor que da la que le ha vendido el producto estar presente, lo hace vía online. Cada uno tiene una tablet y le vuelve a recomendar el producto porque el primer día le dice que mejor que se lo piensen, que al día siguiente le va a dar los datos con más profundidad y tal. Bueno, pues cuando la venta la hace online, ya solo compran la mitad porque aparte de la oxitocina inhalada, no se genera la oxitocina propia, porque la pantalla no lo deja. O sea, cuando yo conozco a alguien en la calle,
Se han hecho muchos experimentos de este tipo. Por ejemplo, chicas que van a entrar a un examen de acceso a la universidad en Estados Unidos y van las madres a la puerta del examen o las madres la ven a través del teléfono en una pantalla, ¿no? Y se les mide el cortisol, ¿no? Y le ha aumentado porque van a entrar al examen, pero les baja más a las que ven a la madre, ¿eh? Ojo a ojo, que ve a la madre en la pantalla, ¿no? La cuestión es que hoy día sabéis que ligamos mucho por internet, ¿eh? Y que las uniones son muy fluidas, le llaman. Y son muy fluidas porque yo, ahora pues qué sé yo conecto con Ana. Ella no tiene pareja, yo tampoco, vamos a hacer ese supuesto y veo que a ella le interesan las mismas cosas que a mí, que le interesa la sexología, que le gustan los niños, yo estoy viendo cosas en común y yo estoy proactivo para tener pareja y digo, Ana, genial. Y ahora me pongo a hablar con ella, y nos citamos virtualmente y estoy a nivel cognitivo en una predisposición, incluso me llego a enamorar, ¿m? Pero no estoy activando la parte neurobiológica de la pasión, ¿m? Porque los píxeles me lo están impidiendo. ¿M? Y luego la veo en directo, ya quedamos, ya me voy yo a Murcia un día y igual la veo y a pesar de todas las características positivas que yo he visto, que le gusta lo mismo que a mí, que tiene una buena predisposición y tal, su mirada no ilumina mi giro fusiforme. ¿M? Y entonces no hay una conexión tan intensa. Pues bien, os cuento esto porque el circuito del deseo es exactamente el mismo que el circuito del amor, a excepción de un núcleo, la ínsula. La ínsula se activa en las situaciones amorosas. La ínsula tiene que ver con el dolor, con la percepción corporal interna. ¿Eh? ¿Qué sucede? Como regla mnemotécnica podemos decir que la diferencia entre el deseo y el amor es que el amor duele y el deseo no, por retenerlo, ¿no? En el amor interviene la ínsula y en el deseo no. Todos estos núcleos, ¿m? Todos estos circuitos, aquí lo tenéis, perdón, me falta una cosa importante, que la otra cosa que se activa, ¿eh? En los hombres, en las mujeres está menos claro, es la vasopresina. La vasopresina, llamada hormona antidiurética, ¿eh? Y es llamada así porque es lo que hace que se retenga el líquido, que no eliminemos todo el líquido que tenemos. Muchos niños nacen con un déficit en la producción de vasopresina y se les diagnostica una enfermedad que se llama diabetes insípida porque se beben los charcos. No lo digo de forma imaginaria, es que no pueden parar de beber porque todo el líquido lo elimina, ¿no? Entonces, cuando yo veo a alguien que me gusta, primero activo el circuito de la dopamina, el de la melanocortina, ¿eh? Si me está mirando bien, o sea, el de la norepinefrina para abrir los canales de memoria. Si me está mirando bien, empiezo a segregar oxitocina, o sea, le tengo cariñito, aunque solo quiera sexo, ya le tengo un poquito de cariñito. Y empiezo a liberar vasopresina. La vasopresina, la vasopresina es una molécula igual de tonta que la oxitocina. Son 9 aminoácidos también, los mismos que la vasopresina, solo que 3 están cambiados de posición. ¿Mm? La vasopresina también le dieron el premio Nobel al señor que la aisló y él pensaba que servía para retener líquido, no que formaba parte de la estructura de apego, sobre todo masculina, en el sentido que la vasopresina lo que nos da es la posesividad. O sea, yo conozco a alguien que me activa y ya la tengo como mía. O sea, hay un gen, solo un gen que la produce que se llama AVPR1A. Bien, pues el Microtus montanus, que es un ratón, y el Microtus de la pradera, que es otro ratón, son exactamente iguales. Solo se diferencian en un 1% de ese gen. El Microtus montanus, tiene un subtipo que se llama RS38 del gen AVPR1A que hace que libere mucha vasopresina.
Entonces siempre está con la misma ratona. Mientras que el otro tiene una variación en ese gen. Solo en un gen, fijaros, en uno nada más. Y como consecuencia de la variación de ese gen, el microtus de la pradera jamás repite con la misma ratona. Fijaros qué importante es esto, ¿no? O sea, la vasopresina marca mucho la territorialidad, ¿no? Entonces yo veo a alguien que me gusta, o sea, que activa mi sistema de recompensa dopaminérgico, el de la norepinefrina, el de la melanocortina, libero oxitocina y libero vasopresina. Se pone en marcha todo el circuito que está en rosa y en púrpura, y lo amarillento son las proyecciones GABAérgicas que son inhibitorias. Estos núcleos se van a activar y curiosamente hay algunas diferencias. Vamos, el trabajo tiene sus limitaciones, pero para que veáis lo que quiero destacar aquí es que nada está prefijado. Aquí está un hombre gay. El trabajo es muy malo. Aunque está publicado en una revista potente, como el trabajo es novedoso, pues lo publicaron. Pero está hecho con 10 heteros y, digamos, un trabajo hecho con 10 personas no vale para nada, ¿eh? Ya os lo adelanto. Pero lo que lo pongo aquí, lo traigo a colección para que os fijéis lo importante que son los aspectos cognitivos de hombres que son totalmente iguales, ¿eh? Sin embargo, se les activan núcleos distintos en base a sus preferencias cognitivas. Bien. Y hay un dimorfismo claro comparándolo con la mujer. Como veis, lo que está en morado son los núcleos que se activan al ver a la persona deseada en la mujer, y se activan, y los que se activan más verdes en el caso del hombre, ¿no? Entonces, como veis, un trabajo del año pasado, ¿eh? Y las mujeres muestran una mayor activación en las regiones límbicas a medida del estriado tálamo y en el giro frontal inferior y superior. O sea, son más introspectivas que los hombres respecto al deseo. Esto es lo que significa esto. O sea, en el momento que se ilumina esto, significa que la mujer está deseando, pero le está dando vuelta a la cabeza más que el hombre cuando está deseando, que activa el polo occipital, la corteza visual, y desconecta la frente. ¿Mm? Para que nos entendamos, eso que decían las madres, yo creo que ya lo dicen menos, eso de mi hijo no tiene dos dedos de frente, pues eso pasa con los hijos más que con la hija en cuanto al deseo. ¿Y por qué pasa esto? Pues probablemente por cuestiones eminentemente culturales, idea, y también por cuestiones genéticas. Fijaros, Master y Johnson hacen una respuesta sexual del hombre y la mujer muy parecida, ¿eh? Eran tiempos donde se estaba igualando mucho, aparte que no había tantos medios de investigación, pero había un predominio de lo educativo muy marcado sobre lo genético, ¿no? Y con un movimiento feminista que estaba resurgiendo y fuerte, ¿no? Entonces se igualó mucho la respuesta masculina a la femenina, a pesar de que sabemos, bueno, que en general, por cuestiones culturales o por lo que sea, o sea, por cuestiones culturales, biológicas, el hombre tiene las hormonas planas, vosotros las tenéis cíclicas, etcétera, pues la respuesta sexual evidentemente es diferente. Pero una de las cosas que probablemente más influye, y esto lo sabemos desde el 2005, y es que vosotras, eh, eh, en el cromosoma X, pues, ya sabéis que vosotras sois XX y nosotros X. Siempre se pensó que el cromosoma X, un cromosoma X vuestro, era silente, ¿eh? Bueno, pues ese cromosoma tiene la friolera de 1098 genes, ¿no? De los cuales, como veis, el 75% permanecen en silencio, pero un 15% mínimo se activa. ¿Y qué significa eso? Pues significa una cosa muy simple. Significa que vosotras, entre vosotras, sois más diferentes que nosotros entre nosotros. Como consecuencia,
O sea que las mujeres son más diferentes entre sí, hay más variabilidad, mientras los hombres son más parecidos entre sí. Y fijaros, a los 14 años ya hay una diferencia clara, ¿eh? A los 14 años hay una diferencia clara en predominio de los hemisferios, vosotros tenéis más predominio del derecho, nosotros más del izquierdo, mayor sustancia blanca en hombres y gris en mujeres, el neocórtex temporal es distinto, por eso la orientación mental de los objetos y la percepción espacial es distinta. Vosotras tenéis una fluidez verbal mucho mayor, una densidad de sinapsis mayor, el deterioro cognitivo es mayor en hombres, la comunicación interhemisférica es mayor en mujeres y la respuesta de la amígdala es 2/3 más potente en los hombres que en las mujeres, motivo por el cual los hombres suelen matar a las mujeres en violencia de género y no al revés, ¿no? O sea que aquí hay unas diferencias que ya se ven a partir de los 14 años. Diferencias que hacen, por ejemplo, que, fijaros, es un trabajo que está publicado en Archaeo Sexual Behavior, que es del cuartil 1 de sexualidad, porque en esto de la pornografía hay mucha ideología, pero fijaros la frecuencia con que ven porno las mujeres, que cada vez ven más porno, y la frecuencia con que ven porno los hombres. O sea, 1 a 2 veces por semana, un 9% de mujeres entre 18 a 29 años. 1 a 2 veces por semana, o sea, 3 veces por semana, un 1% de las mujeres. 3 veces por semana, un 23,5% de los hombres. 1 a 2 veces por semana, un 9% de mujeres y un 48%, o sea, casi la mitad del hombre. O sea, la proporción es clara. Luego, los impresentables estos, ¿cuántas manadas de mujeres habéis visto? O sea, ¿cuántos grupos de mujeres han violado a un hombre? ¿Mm? ¿Y cuántas mujeres hacen, yo con mi respeto, esta tontería, ¿no? O sea, ya sabéis que esto se hizo famoso porque este señor se ha casado con un holograma, ¿no? Japoneses son raritos, ellos nos verán raritos a nosotros, pero estas cosas no pasan en el ámbito femenino, lo que sucede con las parafilias. Parafilia es un término introducido por Wilhelm Steckel en 1930, se ha cambiado de nombre a lo largo de los distintos DSM. En el DSM-5 pues, se aportó el concepto de normofilia o trastorno parafílico, cuando de forma recurrente o persistente la gente hace cosas o ilegales o raritas que le perjudican, ¿no? Entonces, por ejemplo, no hay descrita, esto es podofilia, no hay descrito mujeres con podofilia, ¿eh? No hay descritas mujeres con froterismo. Se descritas mujeres con masoquismo y se descritan mujeres pedófilas, ¿eh? Según Tollison, un 10% de todas las pedofilias son hechas por mujeres, pero el resto de las parafilias no son comunes mujeres. Bien. Ahora os voy a pasar unos datos, de cómo está el deseo de características demográficas y relacionales de los hombres del deseo masculino. Nosotros publicamos en el 2020 en una revista del Cuartil 1, Journal Clinical Medicine, un trabajo que hicimos con 22.000 personas, con un cuestionario que desarrollamos, se llama Cuestionario DESEA, que es el acrónimo, perdón, es el acrónimo de deseo, estrés y aversión, y en él, al final, nos quedó una muestra de 20.420 personas, de los cuales 18.530 eran mujeres y 1.894 hombres. Aquí es donde está publicado, y es un cuestionario que nos permite ver el nivel de deseo y si el deseo es hipoactivo, grave, hipoactivo moderado, hipoactivo ligero, sin problemas de deseo. Nos permite ver, perdón, nos permite ver si hay una aversión sexual. Una aversión implica asco, rechazo, imposibilidad de ponerte. Y si lo que hay es un conflicto de pareja
que a lo que se refiere el estrés interpersonal. Sirve para hombres y mujeres el cuestionario y para toda la variedad, ¿no? Pues bien, refiriéndonos a los datos con hombres, pues llegamos a varias conclusiones. Primero, que al igual que pasaba con otros muchos estudios, el deseo masculino baja con la edad. Aunque hay una correlación negativa débil, mm, a mayor edad, menor deseo con diferencias significativas. Y una cosa que no es muy positiva, y es que a medida que aumenta la edad, los hombres van teniendo más frecuentemente aversión, pero no les preocupa. ¿eh? O sea, a mayor edad, menor aversión. O sea, cuando las personas se hacen mayores y pierden el deseo, les quitan importancia, teniendo en cuenta que no tener sexo es un problema importante para la salud. Hoy no es el tema, pero cuando hablemos de deseo sexual hipoactivo, cuando hay falta de deseo, cuando hay deseo sexual hipoactivo, hay más frecuencia de patología coronaria, hay más frecuencia de cáncer, hay más frecuencia de cirugía mayor y la gente es menos longeva. ¿Por qué baja el deseo con la edad? Bueno, pues entre otras cosas porque va bajando la testosterona, como veis en esta diapositiva. Fijaros que los hombres, o sea, la diferencia entre hombres jóvenes y entre hombres mayores Testosterona, en cuanto testos. a la cantidad, en cuanto a la cantidad de testosterona. Y una cosa muy importante, una cosa muy importante es que la testosterona en el hombre es siempre igual, solo que varía a lo largo del día en cantidad. La hora más potente es a las 8 de la mañana. Pero fijaros la diferencia en nanogramos mililitros del que es mayor con respecto al que es joven en los picos de las 8, ¿no? Bien. Y una cosa que es regular es que va subiendo mucho esta proteína que se llama SHBG. La proteína SHBG es una proteína que liga a la testosterona y cuando la testosterona se une a esa proteína, la testosterona no funciona y esa proteína va subiendo cada año un poquito, ¿no? Y bueno, cuando baja la testosterona, pues la tendencia, el David de Miguel Ángel, pues se vería así sin testosterona, ¿no? Gordito, con fatiga y menos energía vital, con más tendencia a la depresión y por supuesto con mucho menor nivel de deseo. Pero esto es una posibilidad, no la norma. No existe la andropausia. Esto quiero que quede claro. Andropausia, que significa cese del andro, no existe. El hombre va bajando la testosterona, pero le queda la suficiente para un desempeño sexual normal, salvo algunos casos que caen en lo que denominamos síndrome del déficit de testosterona, que hay que tratar con terapia sustitutoria, ¿no? De hecho, ya lo decían Master y Johnson, ¿no? Que con la edad no necesariamente tiene que perderse el deseo. Y aquí tenéis hecho un trabajo que está hecho en Castilla-La Mancha, Castilla-León, es antiguo pero muy útil, donde fijaros que con más de 70 años está el 54,9% del queso, ¿no? Y se le pregunta a estos señores por el sexo y dice que el sexo fue muy importante en mi vida para el 91,7%. Que el sexo ahora es muy importante en mi vida para el 79,2%, que la frecuencia sexual ideal es de 1 a 3 veces por semana para el 74,5%. Y el 86,4% está en desacuerdo con que el interés sexual desaparece. Fijaros que esta gente, pues, si no tiene una correspondencia, pues va a vivir regular, ¿no? Entonces, que el sexo es muy importante para el éxito del matrimonio, opinan más de la mitad. El 96,5% consideran falso que sea inmoral la sexualidad por encima del 65%. El 47,6% no consideran malo tener cero sexo fuera del matrimonio. O sea, aquí hay la mitad tienen unas tendencias parecidas al microtus montanus, este que cambia, ¿no? Y al 8,7% le preocupa que sus hijos sepan que tienen relaciones sexuales, ¿no? Bien,
¿Quién va a tener más tendencia? Esto a ver cómo lo puedo explicar para que lo entendamos. La motivación autónoma, ¿a qué le llamamos motivación autónoma? Es un trabajo de Archaeo Sexual Behavior muy bueno, ¿eh? A ver, motivación autónoma es que yo tengo deseo, sería el equivalente al deseo fase uno, ¿eh? Sería el equivalente al deseo fase uno de Roy Levin. O sea, yo tengo ganas y tengo sexo para satisfacerme yo, ¿no? Y la motivación controlada es tengo sexo pensando en la relación de pareja y qué es mejor para la relación de pareja, ¿no? Pues como veis, al contrario de lo que pudiera parecer, en este trabajo se demuestra que si yo tengo motivación autónoma, o sea, estoy interesado en tener sexo, tengo un deseo propio, tengo ganas, se asoció con mayor intimidad para ambos miembros de la pareja y mayor satisfacción para la pareja. Respecto a los que tienen deseo por aquello de quedar bien, que el disfrute era menor. Pues esto es una variable que interviene mucho. Si tienes motivación autónoma con respecto a si tienes motivación controlada. Otro factor que influye mucho es el concepto de erotofilia, erotofobia. Para los autores que crearon el concepto, la erotofilia, erotofobia, es como una dimensión de la personalidad. Es como ser triste o alegre, ¿no? Una persona triste o una persona normal. Si se pasa de triste, ¿eh? Está deprimido y hay que tratarla. Una persona alegre es una persona normal. Si se pasa de alegre, está hipomaníaca o maníaca y hay que tratarla, ¿no? Pues vamos a llevar esto al sexo. Una persona erotofóbica, una persona normal, pero que el sexo le interesa para tener hijos y poco más, ¿no? ¿Eh? Para lo que se llama cumplir en el matrimonio, ¿no? Y una persona erotofílica, por el contrario, siempre está inventando, siempre está intentando ver cómo mejora el escenario, cómo cambia esto, cómo inventa. ¿eh? Y eso se mide a través de un cuestionario, el Sexual Opinion Survey. Nosotros ya hace un montón de tiempo, en el 2013, aquel cuestionario lo tradujimos y lo validamos al español. Ese cuestionario solo servía para gente hetero y lo ajustamos a toda la diversidad, ¿no? Y entonces sabemos que la gente erotofílica pues tiene mayor deseo sexual, más fantasías sexuales, menor culpa sexual, más motivación y están más satisfechas sexualmente. Por ejemplo, la gente con déficit de atención del adulto es gente más deseante, pero con más disfunciones sexuales, porque no se concentran bien. Entonces tienen eyaculación retardada, muy común en hombres con déficit de atención del adulto, ¿no? Luego interviene el tipo de las características de personalidad, ¿no? Las personalidades menos deseantes, esto está hecho por nuestro equipo, pues tienen personalidad compulsiva, o sea, son obsesivoides, o personalidad esquizoide, o personalidad paranoide. El esquizoide es de poco relacionarse, y la personalidad paranoide es pensar mal de todo el mundo, para que de forma muy resumida. La gente que tiene, ya sabéis que los estilos de apego, los básicos son el apego seguro, el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo. Los hombres con apego seguro y tienen alto deseo y actividad sexual diádica, o sea, actividad sexual con la pareja. Y tiene menos deseo sexual solitario y se masturban menos que, o sea, los que tienen apego seguro, a diferencia de los que tienen otro estilo de apego, ¿no? Y otro factor que interviene son la respuesta genital, o sea, en el hombre está muy relacionado el deseo con cómo respondo a la excitación, ¿no? Sentirse seguro de sí mismo, conexión emocional con la pareja, lo mismo, sentirse deseado y estado de ánimo de la pareja. Intervienen autoestima de la pareja y un poco de alcohol, no mucho, también interviene. E intervienen todas estas cosas que vi aquí. Va a haber menos deseos si hay rechazo de la pareja, enfermedades crónicas y medicamentos, edad creciente, pareja activa
en la actividad sexual, consumo de alcohol elevado, poco deseo de la pareja, historia de abuso sexual de la pareja. Es fundamental sentirse deseado, sentir señales visuales, sentir encuentros sexuales emocionantes inesperados, etcétera, etcétera. En cuanto a la forma de pareja, quienes más desean son los que se identifican como poliamorosos, ¿eh? Seguidos por los que tienen un living apart together, un LAT, o sea, que tienen pareja pero no conviven, ¿eh? Entonces, los poliamorosos, perdón, los que tienen un living apart together son los que tienen más deseo, le siguen los que conviven con una pareja y los siguen los poliamorosos. Os he puesto esto porque es totalmente distinto al caso de las mujeres. Las mujeres que más puntúan en deseo son los que se definen como poliamorosas y después le siguen las que tienen un living apart together. No es el momento ahora, pero es muy distinto en hombres que en mujeres. Fijaros lo que conlleva esto. La mayoría de los hombres indicaron que a veces fingían su deseo sexual para parecer más masculinos. Fingen tener deseo para no molestar a su pareja femenina y se enfrentan a presiones para exhibir deseo sexual en forma estereotípicamente masculina. En cuanto a la educación, los que tienen más deseo son los hombres de formación profesional. En las mujeres las que tienen más deseo son las universitarias, ¿eh? En cuanto a orientación, los que menos deseo tienen son los asexuales, los que más deseo tienen son los que definen como bisexuales. En cuanto al empleo, curiosamente, los hombres con más deseo son aquellos que trabajan a tiempo completo y los que menos deseo tienen son los que están desempleados. En cuanto a la religión, está el Palacio Episcopal de mi ciudad, de Málaga. En él, los que más deseo tienen, sorprendentemente, que siempre nos creemos que pues son los que se definen como cristianos no practicantes y le siguen los católicos practicantes, ¿eh? Mucho cuidado. Esto sorprendió. En cuanto a etnicidad, los que eran árabes eran los que tenían más deseo. En resumen, por las características demográficas, estudio y demás, también los que vivían en ciudades medianas. La cuestión es que, como dice en este estudio, hay que ver aspectos culturales. Los aspectos culturales van a ser sumamente importantes. Os paso este pueblo, los Abelán de Papúa Oriental, los Yalé, que son muy guerreros, otros que faltan aquí, que son los Danicurelos, los Asmás de Papúa Occidental. Esta gente, algunos, como piensan que pierden la fuerza como guerreros, o esto que pierden los tubérculos, ¿eh? O sea, como veis ahí, depende el rango social del tamaño de los tubérculos que cultivan, y los tubérculos son más grandes cuanto menos sexo tienen, porque consideran que desperdician el semen, ¿no? Entonces tienen muy pocas relaciones sexuales a lo largo de su vida. Viven al lado de estos, que a estos no paran, los tobrian, ¿eh? Y estos son otros que tienen mucha, mucha sexualidad, ¿no? O sea que fijaros cómo influye la cultura. Y luego ahí están, evidentemente, lo hemos dicho desde el principio, los procesos cognitivos, ¿no? En el sentido que para el hombre hay un guión sexual centrado en la erección, ¿no? Entonces, voy a pasar esto rápido. El hombre, cuando desea, inmediatamente va a estar pendiente de si erecta o no. Y tiene una erección psicógena y una erección refleja. O sea, yo miro a alguien y por estas vías voy a tener erección. O si me tocan, por estas vías voy a tener erección que se mezcla en el plexo pelviano. Pues la cuestión es que dependiendo de cómo sea la respuesta a esa excitación, o sea, el hombre entra fácilmente en la autoobservación, o sea, tengo deseo y estoy midiendo la respuesta, y si tengo dudas, ¿eh? Pues pierdo la atención en lo erótico porque estoy autoobservándome, entro en ansiedad asociada a la idea de no voy a poder, algo está fallando, y si sucede eso, pues tengo percepción de falta de control,
atención a las consecuencias públicas de la no ejecución, aumento de la ansiedad semática, ejecución incorrecta y tiendo a la habitación. ¿Qué es esto? Falta de deseo. Cuando evito las relaciones sexuales por miedo a no responder. De hecho, mucha gente acude a consulta con disfunción eréctil y cuando le preguntas qué te trae por aquí, pues te dice yo que no tengo deseo, ¿no? La pregunta siguiente es, ¿y cuando te pones tienes erección? Porque puede que sea una falta de deseo pura o puede que sea una falta de deseo secundaria a ese proceso de no tener respuesta. Pues vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Y estoy atento a vuestras preguntas. ¿Mm? Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco, por tu exposición. Es súper, súper interesante, creo que todos hemos podido estar aprendiendo. He preguntado si alguien tiene alguna pregunta por aquí que la pueda poner en el chat. De momento no hay nadie que haya puesto ninguna cuestión. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, pararíamos aquí y comentaros que la semana que viene tenemos la siguiente masterclass sobre 3 claves para trabajar el deseo sexual de la mujer en la consulta sexológica, que Francisco Cabello va a estar siendo profesor del experto clínico, del posgrado de experto clínico en terapia sexual, que Mm. comenzamos en enero. Un experto clínico que abarca la sexualidad y las disfunciones sexuales desde una perspectiva médica, desde una perspectiva fisiológica también, y desde una perspectiva psicológica y social. Vamos a tener con nosotros a diferentes profesionales para abordar cada uno de estos temas. Y Francisco va a hablar del cerebro sexual, o sea, de la función del cerebro en la sexualidad y también sobre el deseo sexual en el hombre. Así que si estáis interesados, si os gustaría profundizar un poquito más, estamos enfocando este experto a profesionales, principalmente psicólogos y médicos, que queréis trabajar en terapia sexual o que ya estáis trabajando y que pues queréis tener una visión pues todavía más amplia y obtener más herramientas para ese trabajo que hacemos en consulta. Por aquí te ponen por el chat, muy interesante, muchísimas gracias y bienvenido a Chile. Tengo varios de sus libros, una eminencia, muy interesante, súper interesante la ponencia, me parece importantísimo conocer cómo funciona el deseo. Muchas gracias por toda la información. Más que preguntas, aquí tenemos un montón de expresiones de gratitud. Vamos, Muchas gracias, muchas Francisco, por los conocimientos compartidos. Gracias, muy enriquecedor. Otra mujer contesta, Cintia, que quiere volver a escuchar esta clase otra vez con calma, que le ha parecido un lujazo de masterclass. Muchas gracias, todo muy claro, muchas gracias y que le encantaría otra vez volver a escuchar la charla. Así que pues solo podemos darte las gracias por tu generosidad en la exposición y, y desear volver a escucharte pronto en este experto. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible todas estas formaciones y gracias, Francisco, porque nos ayudas en aquello que entendemos que es nuestra misión, que es ayudar a ayudar. O sea que con esta masterclass estamos seguros de que estamos ayudándoos a ayudar a otros, a todos estos profesionales que estáis dedicándoos a este apasionante mundo de la sexología. Pues muchas gracias a vosotras y a vosotros por vuestra atención y desde luego en un tema que es complejo, ¿no? Y que todavía tenemos que profundizar mucho. En la próxima intervención hablaremos de cómo mejorar el deseo de los que tienen la mala suerte de haberlo perdido. Ujú. Nada, un placer. Hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias, Paco. Un saludo a todos.